Mi hijastra se llevó mi auto sin permiso, pero cuando la policía lo incautó, me culpó a mí. Desde el primer día en que entré en la vida de mi hijastra, supe que nunca me aceptaría como parte de su mundo. No fue una sorpresa. Después de todo, yo era el hombre que llegó después de su padre, el extraño que ocupó un espacio en la casa donde ella alguna vez creyó que solo su madre y ella pertenecían. Su actitud hacia mí nunca fue abiertamente hostil, pero estaba teñida de un desprecio sutil, de una indiferencia que con el tiempo se convirtió en una costumbre difícil de ignorar. Siempre había sido una niña caprichosa, criada bajo la idea de que el mundo debía ajustarse a sus deseos y de que cualquier límite era solo un obstáculo que debía sortear con manipulación o berrinches. Al principio, intenté establecer una relación cordial. No tenía interés en reemplazar a su padre ni en forzar una cercanía que claramente no deseaba, pero sí esperaba al menos construir una convivencia basada en el respeto. Sin embargo, muy pronto me di cuenta de que ella me veía como una mera figura transitoria, alguien a quien podía desafiar sin consecuencias reales porque, en su mente, su madre siempre estaría de su lado. No importaba cuántas veces intentara corregir su comportamiento o imponer ciertas reglas en la casa, ella encontraba la manera de burlarlas, ya fuera ignorándome o fingiendo que no me había escuchado. Lo más frustrante era que mi esposa solía minimizar la situación, adoptando una postura conciliadora en la que me pedía paciencia, repitiendo la misma excusa que escuché innumerables veces: es solo una etapa. Con el tiempo mejorará. Pero no mejoró. Con los años, su actitud solo se afianzó más. Se convirtió en una joven arrogante, con una autoestima inflada que no tenía sustento en ningún logro real. Vivía convencida de que el mundo le debía todo sin que ella tuviera que esforzarse en lo más mínimo. Su madre la complacía en todo, y aunque mi dinero pagaba muchas de sus comodidades, jamás mostró un mínimo de gratitud. Si alguna vez intenté imponer algún límite financiero, mi esposa se apresuraba a compensarlo con algún regalo o privilegio para mantener la paz en la casa. La dejadez con la que ambas trataban el tema solo reforzó en mi hijastra la idea de que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar las consecuencias. Pero incluso conociendo todo esto, nunca imaginé hasta qué punto llegaría su descaro hasta el día en que decidió tomar mi auto sin mi permiso. Para mí, ese auto representaba mucho más que un simple medio de transporte. Había trabajado duro para comprarlo, ahorrando durante años y eligiendo con cuidado el modelo exacto que quería. No era un simple capricho, sino un símbolo de mi esfuerzo y dedicación. Mi hijastra, sin embargo, nunca lo vio de esa manera. Desde que lo vio en la entrada de la casa, comenzó a insinuar, con ese tono condescendiente que tanto me irritaba, que sería increíble si la dejara usarlo de vez en cuando. Lo dijo con la misma actitud con la que pedía dinero para cualquier cosa, como si fuera una petición insignificante que yo, por supuesto, debía aceptar sin cuestionar. Pero no. Desde el principio fui claro en que mi auto no estaba disponible para ella. No tenía licencia de conducir, nunca había mostrado responsabilidad en su vida y, sobre todo, no confiaba en ella. Sabía que si le daba una sola oportunidad, se aprovecharía de ello. Así que me mantuve firme en mi negativa. Mi esposa, por supuesto, intentó intervenir con su típico discurso de que un poco de confianza no le haría daño a nadie y que tal vez dejarla manejarlo alguna vez ayudaría a mejorar nuestra relación. Pero no me dejé manipular. Ese auto no estaba disponible para ella, y punto. Pero un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada que cambió todo. Era la policía. Al principio, no entendí de qué se trataba. El oficial, con un tono serio pero profesional, me preguntó si era el dueño de cierto vehículo y si estaba al tanto de que había sido incautado. La confusión fue inmediata. No tenía idea de qué hablaba. Mi auto estaba en casa, estacionado en la entrada, como siempre. Pero cuando mencionaron la ubicación donde había sido incautado, sentí una sensación helada en la espalda. Colgué la llamada y, con la respiración agitada, llamé a mi esposa. Su voz sonaba tensa, pero intentó minimizar la situación, como siempre lo hacía cuando algo estaba fuera de su control. Por favor, no te alteres, es solo un malentendido, dijo, y supe en ese instante que estaba intentando cubrir a su hija. No tardé en atar los cabos. Mi hijastra, aprovechando que estaba en el trabajo y que su madre no le prestaba atención, se había llevado mi auto sin permiso. Pero no solo eso, lo había hecho sin licencia y, para empeorar la situación,
Lo llevó a una zona donde los vehículos eran incautados inmediatamente si se encontraban en infracción. La ira me invadió de una manera que no puedo describir. Sentí un nudo en el estómago mientras salía del trabajo y me dirigía directamente a la estación de policía para esclarecer lo que estaba ocurriendo. Mientras conducía, lo único en lo que podía pensar era en su arrogancia, en cómo, a pesar de todas mis advertencias, había decidido hacer exactamente lo que le dije que no hiciera, como si las reglas no aplicaran para ella. Pero lo peor estaba por venir. Cuando llegué a la estación y hablé con el oficial encargado del caso, descubrí que mi hijastra había dicho que tenía mi permiso. Esa simple afirmación lo complicaba todo. En los registros oficiales, el auto figuraba a mi nombre, y ahora estaba envuelto en una infracción grave porque, según las declaraciones de mi hijastra, yo le había dado autorización para usarlo. Intenté explicar que eso no era cierto, pero el oficial, con una mirada de escepticismo, me informó que tendría que resolver el problema directamente con el juzgado y pagar la multa para recuperar el auto. Fue en ese momento que sentí algo romperse dentro de mí. No iba a permitir que esto quedara impune. No solo me había robado el auto, no solo lo había hecho sin licencia y lo había metido en problemas legales, sino que, además, había tenido la desfachatez de culparme a mí, tratando de evadir toda responsabilidad. Cuando regresé a casa, mi esposa intentó hablar conmigo, con esa expresión de falsa calma que usaba cuando quería suavizar las cosas. No fue intencional, no pensó que pasaría esto, dijo, como si eso fuera suficiente para absolverla de toda culpa. Mi hijastra, en cambio, apenas me dirigió la mirada, y en su rostro vi algo que me enfureció aún más, no había ni un rastro de arrepentimiento. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. No iba a ser yo quien pagara por los errores de otra persona. No iba a permitir que esto quedara en nada. Ella había decidido jugar con fuego. Ahora, se quemaría. Actualización 1. Pasaron un par de días desde el incidente, y durante ese tiempo mi cabeza no dejó de trabajar en lo que debía hacer a continuación. La sensación de traición era algo que se me clavaba en el pecho cada vez que veía a mi hijastra caminar por la casa como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera robado mi auto. Como si no me hubiera metido en un problema legal solo por su propia negligencia. Lo que más me enfurecía no era el hecho en sí, aunque, por supuesto, era imperdonable, sino la completa falta de remordimiento en su actitud. Ella sabía que había hecho mal. Sabía que yo estaba enfrentando consecuencias por su culpa. Y no le importaba. Mi esposa, por otro lado, evitaba el tema tanto como le era posible. No había vuelto a mencionar el incidente desde la última discusión que tuvimos la noche en que descubrí la magnitud del problema. En su mente, la mejor estrategia era el silencio, el esperar a que con el tiempo todo se enfriara y que eventualmente yo terminara cediendo, pagando la multa, recuperando el auto y aceptando, como tantas otras veces, que su hija nunca enfrentaría las consecuencias de sus actos. Pero esta vez era diferente. Esta vez no pensaba dejarlo pasar. Así que, mientras en la superficie todo parecía seguir con normalidad, yo comencé a mover mis piezas. Lo primero que hice fue acudir directamente a la estación de policía para presentar una declaración formal. Si en un principio los oficiales habían asumido que mi hijastra tenía mi permiso para usar el auto, ahora me encargaría de corregir esa idea. No solo expliqué con detalle que jamás le di autorización, sino que además fui claro en que ella tomó el vehículo sin mi conocimiento, lo cual técnicamente constituía un robo. No me importaba que ella fuera parte de mi familia, no me importaba que mi esposa me rogara que no lo hiciera. La justicia es la justicia, y si ella había cometido un delito, tenía que enfrentarlo. El oficial que tomó mi declaración mostró una expresión de leve sorpresa. Entonces, ¿quiere proceder con cargos?, preguntó, con un tono de voz que dejaba claro que esperaba otra respuesta. Por supuesto, respondí sin dudarlo. Si ella hubiera sido una desconocida que robó mi auto, no habría discusión. No veo por qué debería ser diferente solo porque es mi hijastra. El proceso se puso en marcha. Al declarar oficialmente que mi hijastra tomó el auto sin permiso, la situación cambió drásticamente. Ahora no era solo una infracción de tránsito, sino un asunto legal más serio. La policía informó que se abriría una investigación, y aunque probablemente no terminaría en un arresto inmediato, sí significaba que mi hijastra tendría que responder ante la ley.
Cuando regresé a casa esa tarde, la tensión en el ambiente era casi palpable. Mi esposa ya había recibido la llamada de la estación de policía y estaba sentada en la sala con una expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en enojo cuando me vio entrar. «No puedo creer que hicieras esto», soltó con una voz entrecortada. «¿Ya es tu hija? ¿Cómo pudiste meterla en este problema?». Respiré hondo antes de responder. Ella se metió sola en este problema. Tomó mi auto sin permiso, mintió a la policía y ahora tiene que asumir las consecuencias. No voy a protegerla. Mi hijastra, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló, pero no con el tono de alguien que entendía la gravedad de la situación, sino con la misma altanería con la que siempre se dirigía a mí. «Eres un maldito exagerado», dijo con una sonrisa burlona, cruzándose de brazos. «Esto se va a arreglar solo. No sé por qué haces tanto drama». Ese fue el momento en que supe, con absoluta certeza, que había tomado la decisión correcta. Ella no sentía miedo. No sentía culpa. Seguía creyendo que todo iba a solucionarse mágicamente, que yo cedería como siempre y que ella saldría de esto sin una sola consecuencia. Pero estaba equivocada. La verdadera pesadilla apenas comenzaba para ella. Actualización 2. Pasaron un par de semanas desde que presenté la denuncia formal, y durante ese tiempo, los efectos de mi decisión comenzaron a propagarse como una onda expansiva. Al principio, mi esposa y mi hijastra seguían convencidas de que todo se resolvería con un simple regaño o una multa que eventualmente yo terminaría pagando. Pero cuando recibimos la notificación oficial de que mi hijastra tendría que comparecer ante el tribunal por haber tomado el vehículo sin permiso, la realidad finalmente golpeó con toda su fuerza. La expresión de incredulidad en el rostro de mi esposa cuando leyó la carta fue casi teatral. Durante años había sido capaz de suavizar cualquier error de su hija con excusas, con llamadas a conocidos, con súplicas y llantos estratégicamente colocados para generar lástima. Pero esta vez no había nadie a quien manipular. La ley no le importaba que fuera su bebé. No había manera de eludirlo. Pero lo mejor fue la reacción de mi hijastra. Al principio intentó reírse, hacer bromas sobre cómo todo era una tontería y que probablemente recibiría solo una advertencia. Pero cuando comenzaron a llegar las notificaciones oficiales, cuando le explicaron que este tipo de antecedentes podrían afectarla en el futuro y cuando se dio cuenta de que no bastaba con una actitud altanera para salir del problema, su arrogancia empezó a desmoronarse. El primer golpe vino de la universidad a la que intentaba ingresar. Estaba en proceso de solicitar una beca y, como parte del trámite, se hacía una verificación de antecedentes. Su caso aún no estaba cerrado, pero el simple hecho de estar bajo investigación generó una bandera roja. Su solicitud quedó en espera y, poco después, le informaron que su aplicación había sido rechazada. Fue entonces cuando los gritos comenzaron en la casa. Mi esposa insistió en que esto no era justo, que debía haber alguna manera de arreglarlo, que si hablábamos con las personas correctas tal vez podrían reconsiderarlo. Pero la universidad no tenía ninguna obligación de darle explicaciones. Ya no era una candidata viable. Para ellos, una persona que ya estaba envuelta en problemas legales antes siquiera de ingresar no valía la pena. Eso fue solo el comienzo. La noticia de su situación se esparció rápidamente entre su círculo de amigos y conocidos. No porque yo lo haya contado, sino porque ella misma, en su desesperación por limpiar su imagen, comenzó a difundir su propia versión de los hechos. Lo que no entendió fue que en lugar de generar apoyo, lo único que hizo fue darle a la gente más razones para distanciarse de ella. Algunos amigos comenzaron a evitarla. Otros, más directos, le dijeron que no querían verse involucrados en dramas familiares. Y lo peor para ella fue cuando su propio padre biológico, un hombre que en el pasado había sido prácticamente ausente, se enteró de la situación y, lejos de mostrar simpatía, le dijo que ya era hora de que aprendiera que las acciones tienen consecuencias. El día en que recibió ese mensaje de su padre, la casa se convirtió en un infierno. Tiró su teléfono contra la pared, se encerró en su habitación y pasó horas gritando y llorando. Mi esposa, en un intento desesperado por consolarla, trató de convencerla de que esto pasaría, de que encontrarían una manera de solucionarlo. Pero ambas sabían la verdad, esta vez no había nadie que pudiera salvarla. Y aún no habíamos llegado al peor punto. El proceso judicial seguía su curso,
y la presión comenzaba a hacerse insoportable. Las discusiones entre mi esposa y yo se volvieron constantes. Ella insistía en que debía retirar la denuncia, que no podía destruirle la vida a su hija por un simple error. Pero yo no cedí. Esta no era una cuestión de venganza gratuita, era una cuestión de justicia. Durante años, ella se había librado de todo con una sonrisa burlona y una madre sobreprotectora que barría sus problemas bajo la alfombra. Esta vez, no habría escapatoria. Entonces, en su desesperación, mi hijastra intentó una última jugada. Usó sus redes sociales para contar su versión de la historia, pintándose como la víctima de un padrastro cruel que había decidido arruinar su vida por algo insignificante. En sus publicaciones, se describió a sí misma como una joven inocente que solo había cometido un pequeño error y que ahora estaba siendo perseguida por alguien que nunca la quiso como parte de su familia. El problema fue que subestimó a la gente. Muchos de sus amigos, los que realmente la conocían, comenzaron a comentar en sus publicaciones con la verdad. Personas que sabían cómo era realmente, que habían visto su actitud prepotente y egoísta durante años, no dudaron en señalar que ella se había buscado esto sola. Los comentarios eran brutales. Algunos simplemente se burlaban, otros le decían que dejara de actuar como una víctima. Hubo quienes la confrontaron directamente, recordándole que ella misma se había jactado en el pasado de que hacía lo que quería porque nadie tenía autoridad sobre ella. Pero la estocada final llegó cuando un conocido compartió la noticia de su problema legal en un foro local. La información comenzó a circular, de la noche a la mañana, su reputación quedó destruida. Ya no era solo el rechazo de la universidad. Ahora, su nombre estaba manchado. Los trabajos a los que intentó aplicar comenzaron a rechazarla sin siquiera darle una oportunidad. Las tiendas y cafeterías en las que antes entraba con aire de superioridad ahora la veían como alguien a quien mejor evitar. Se convirtió en un paria social, y lo peor de todo fue que, al contrario de lo que esperaba, su madre no podía salvarla esta vez. Vi cómo el rostro de mi esposa cambiaba día a día, como la desesperación se instalaba en sus ojos cada vez que intentaba llamar a alguien para arreglar la situación y solo recibía negativas. La vi intentar convencer a su hija de que todo pasaría, solo para recibir miradas de odio en respuesta. Y vi, con una satisfacción silenciosa, como la mujer que había pasado años minimizando mis quejas finalmente entendía lo que yo había visto desde el principio. Su hija no era la víctima de nada. Era la responsable de todo. Y aún no habíamos llegado al final. Mi hijastra creía que había tocado fondo, pero lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. Porque yo no solo estaba dispuesto a verla caer. Estaba dispuesto a asegurarme de que no pudiera levantarse jamás. Actualización 3. Habían pasado varios meses desde que mi hijastra cometió el peor error de su vida, y aunque su mundo ya se estaba desmoronando, lo que estaba por suceder llevaría su desgracia a un punto del que no podría recuperarse. La situación en casa se había vuelto insostenible. Mi esposa pasaba los días en un estado de angustia constante, intentando reparar lo irreparable. Me culpaba abiertamente por la caída de su hija, asegurando que todo esto era mi culpa por haber llevado el caso hasta sus últimas consecuencias. Yo, por mi parte, me mantenía firme. Sabía que lo que había hecho era lo correcto y, lo más importante, sabía que su hija se merecía cada segundo de sufrimiento que estaba experimentando. Mi hijastra, por otro lado, había perdido completamente la compostura. Su arrogancia y su actitud desafiante habían sido reemplazadas por una mezcla de rabia, resentimiento y desesperación. Ya no podía entrar a redes sociales sin que alguien le recordara lo que había hecho. Sus supuestos amigos la habían abandonado uno a uno, y sus intentos por limpiar su imagen solo empeoraban las cosas. Intentó victimizarse aún más, pero cada mentira que inventaba se desmoronaba ante la realidad de los hechos. Sin estudios, sin trabajo y con su reputación hecha pedazos, estaba atrapada en una vida que nunca imaginó. Pero la verdadera caída llegó cuando se dio cuenta de que ya no tenía un lugar en mi casa. Mi paciencia con mi esposa se había agotado. Había tolerado demasiado, había cedido en demasiadas ocasiones, y todo por una mujer que nunca estuvo realmente de mi lado. Durante años, ignoró mis advertencias, minimizó mis preocupaciones y permitió que su hija se convirtiera en un ser incapaz de aceptar la realidad. Pero eso había terminado. La decisión fue tomada una noche,
después de una de las tantas discusiones sin sentido que habíamos tenido últimamente. Mi esposa insistía en que todo esto debía resolverse de alguna manera, que tenía que haber una forma de arreglar las cosas. Fue entonces cuando, con una calma absoluta, le respondí, la única manera de arreglar esto es sacándolas de mi vida. Su rostro se congeló en una mezcla de shock y miedo. No creo que hasta ese momento hubiera considerado seriamente que yo podría tomar esa decisión. Siempre creyó que, de una forma u otra, terminaría cediendo, que volveríamos a la rutina de siempre. Pero esta vez no había vuelta atrás. Esa misma noche, contacté a mi abogado y comencé los trámites para el divorcio. No hubo amenazas, no hubo advertencias. Simplemente le entregué los documentos unos días después y le dejé claro que ya no había nada más que discutir. Mi esposa intentó pelear, intentó negociar, pero mi resolución fue inquebrantable. Había pasado demasiados años soportando una situación injusta. Ya no más. Pero el golpe más grande no fue para ella. Fue para mi hijastra. Desde que era niña, siempre tuvo todo lo que quiso sin tener que hacer el más mínimo esfuerzo. Mi esposa la malcrió hasta el punto de la incapacidad total. Nunca trabajó, nunca se preocupó por el dinero, nunca imaginó que un día tendría que sostenerse por sí misma. Y ahora, sin mi apoyo financiero, sin mi hogar y sin ninguna posibilidad de estudiar con una beca, se encontraba en una situación en la que jamás pensó estar, completamente sola. Cuando mi esposa le dio la noticia de que nos estábamos divorciando y que pronto tendrían que encontrar otro lugar donde vivir, la reacción de mi hijastra fue de un berrinche infantil. «No puedes hacer esto», gritó, como si sus palabras tuvieran algún peso sobre mis decisiones. «No puedes echarnos así». Pero claro que podía. La casa en la que vivíamos estaba a mi nombre. Mi dinero era el que pagaba cada una de sus comodidades. Durante años había sido yo quien sostenía todo, y ahora ellas tendrían que enfrentarse a la dura realidad de vivir sin esa seguridad. Intentaron pelear. Mi esposa suplicó, lloró, intentó apelar a los buenos tiempos y a todo lo que habíamos construido juntos. Pero sus lágrimas ya no significaban nada para mí. La miré con la misma frialdad con la que ella había mirado mis problemas cuando su hija me traicionó. «Hiciste tu elección», le dije con voz firme. «Ahora vive con ella». Y así, en cuestión de semanas, se encontraron sin hogar, sin dinero y sin una red de apoyo. Mi hijastra, que había vivido toda su vida con la creencia de que el mundo le debía algo, finalmente entendió lo que significaba tener que luchar por sí misma. Al principio, intentó aferrarse a la idea de que encontraría una solución rápida. Pero cada puerta a la que tocaba se cerraba antes de que pudiera siquiera explicar su situación. Intentó conseguir trabajos sencillos, pero con su historial manchado y su actitud aún arrogante, nadie la contrataba. Sus conocidos la evitaban, su reputación la precedía, y por primera vez en su vida, no tenía a nadie que la salvara. Mi esposa, que antes se dedicaba a mantenerla en una burbuja de seguridad, ahora estaba demasiado ocupada lidiando con sus propios problemas como para seguir defendiéndola. La realidad las golpeó con una fuerza devastadora, y fue entonces cuando mi hijastra finalmente entendió que su vida como la conocía había terminado. El día en que se fueron de mi casa fue el último día que las vi. No sentí ni un ápice de remordimiento mientras cerraban la puerta detrás de ellas, cargando con su derrota. Ellas solas se cavaron su tumba. Pero lo mejor de todo era que esto no era el final. Lo que mi hijastra no sabía era que yo aún tenía una última carta que jugar. Porque si ella pensaba que su vida era difícil ahora, lo que estaba por venir la haría desear nunca haber nacido. Actualización 4. Había pasado un año desde que mi hijastra y mi exesposa salieron de mi vida. Un año de tranquilidad absoluta, de reconstrucción personal y de satisfacción al saber que todo lo que hicieron terminó volviéndose en su contra. Al principio, después de que se fueran, esperaba recibir alguna noticia de ellas, algún intento de contacto desesperado de mi exesposa pidiendo ayuda. Alguna llamada de mi hijastra intentando convencerme de que la perdonara, pero nada llegó. Y eso solo podía significar una cosa: las cosas les iban mal. Muy mal. No fue hasta meses después que escuché los primeros rumores. Un viejo amigo en común me mencionó que mi exesposa y su hija habían terminado viviendo en un departamento diminuto y en malas condiciones,
lejos del vecindario acomodado en el que antes se movían con tanta seguridad. El golpe económico las había destrozado por completo. Sin mi apoyo, mi exesposa se vio obligada a buscar un trabajo estable, algo que no había hecho en años, y mi hijastra, que antes no conocía otra vida que la del confort absoluto, tuvo que enfrentarse a la cruda realidad de la independencia forzada. Pero ahí no terminaban sus problemas. La historia de mi hijastra la perseguía como una maldición. Aunque trató de minimizar su historial y ocultar lo sucedido, la información sobre su problema legal estaba en registros accesibles, y cada vez que intentaba conseguir un empleo mejor pagado, el pasado volvía a alcanzarla. Su solicitud era rechazada de inmediato, dejándola atrapada en trabajos de medio tiempo mal pagados, los mismos que alguna vez había mirado con desprecio cuando hablaba de la gente que no tenía aspiraciones. Uno de los momentos más satisfactorios llegó cuando me enteré de que había intentado falsificar referencias laborales para mejorar su situación. En su desesperación, intentó presentarse como alguien con experiencia en trabajos administrativos, pero lo hizo de manera tan torpe que la descubrieron fácilmente. La empresa en la que aplicó no solo la rechazó, sino que también informó a otras compañías de su intento de fraude. Su nombre quedó marcado como una candidata no confiable, y eso la hundió aún más en la miseria. Mi exesposa, que había pasado tantos años protegiéndola de la realidad, ahora era incapaz de seguir sosteniéndola. La relación entre ellas se deterioró al punto de que sus discusiones eran constantes. Mi hijastra le reclamaba que no hiciera más por ayudarla, que no la sacara de la vida miserable en la que ahora se encontraban, pero mi exesposa estaba en una posición en la que apenas podía sostenerse a sí misma. Todo lo que habían construido, toda la seguridad en la que vivieron por años, se había hecho pedazos, y no había nada ni nadie que pudiera salvarlas. Pero la verdadera estocada final llegó cuando mi hijastra finalmente entendió que no había salida. Un día, recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, y cuando lo abrí, me encontré con un texto de mi exesposa. No pedía disculpas, no intentaba justificar nada. Solo me decía que su hija necesitaba ayuda, que estaba en su peor momento y que, sin importar todo lo que había sucedido, seguía siendo parte de la familia. Reí al leer esas palabras. ¿Parte de la familia? Esa misma familia que me despreció, que me utilizó, que me traicionó cuando más necesitaba apoyo. No respondí de inmediato. En cambio, esperé. Sabía que, si mi exesposa me había contactado después de tanto tiempo, era porque estaban al borde del abismo. Y tenía razón. Apenas una semana después, recibí otro mensaje, esta vez directamente de mi hijastra. Era la primera vez en más de un año que intentaba comunicarse conmigo. Pero en lugar de la arrogancia que siempre la caracterizó, el tono de su mensaje era completamente diferente. Era de desesperación. Necesito hablar contigo, escribió. Sé que lo que hice estuvo mal, pero ya aprendí la lección. Solo necesito una oportunidad. Por favor. El mismo ser altivo y prepotente que una vez creyó que nunca enfrentaría consecuencias ahora me suplicaba ayuda. Pero no la obtendría. No respondí de inmediato. Dejé que se ahogara en su ansiedad, que sintiera la incertidumbre de no saber si la ignoraría por completo. Y cuando finalmente decidí contestar, lo hice con la misma frialdad con la que ella me miró cuando mintió a la policía, con la misma indiferencia con la que se burló de mis advertencias. Cada acción tiene consecuencias. Tú tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellas. Eso fue todo lo que dije. No hubo más explicaciones, no hubo más respuestas. Nunca volvió a escribirme. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en un café de mala muerte, sin perspectivas de futuro, sin amigos, sin nadie que la salvara. Y mi exesposa, que alguna vez creyó que siempre tendría el control, ahora era solo una mujer solitaria y derrotada, atrapada en una vida que nunca imaginó para sí misma. Mi venganza no solo había sido completa. Había sido absoluta. Pero aún quedaba una última satisfacción por experimentar. Porque lo que ellas nunca entendieron, hasta que fue demasiado tarde, era que todo lo que le sucedió fue únicamente su culpa. Actualización 5. Habían pasado casi 2 años desde que mi hijastra destruyó su propia vida.
2 años en los que ella y mi exesposa se habían hundido en la miseria que ellas mismas provocaron. 2 años en los que yo había reconstruido mi vida con una paz que no había conocido en mucho tiempo. Había escuchado fragmentos de su desgracia a través de conocidos y de rumores que, a decir verdad, disfrutaba más de lo que me gustaría admitir. Cada pequeño detalle sobre su sufrimiento era un recordatorio de que la justicia, cuando se aplica correctamente, puede ser más efectiva que cualquier castigo impuesto por la ley. Pero entonces, ocurrió algo que no esperaba. Una noche, mientras revisaba algunos correos de trabajo, recibí una notificación en mi bandeja de entrada que me llamó la atención. Era una solicitud de empleo enviada a mi empresa. No me habría importado en lo más mínimo, de no ser porque el nombre en la parte superior de la aplicación era el de mi hijastra. Tuve que leerlo varias veces para asegurarme de que no era una coincidencia. Pero no, ahí estaba. Su nombre, su información, su historial incompleto y pobremente maquillado para tratar de ocultar lo obvio, que era una fracasada sin futuro que intentaba desesperadamente encontrar una salida. Y lo más irónico de todo es que no tenía la más mínima idea de que estaba enviando su solicitud directamente a mí. Cerré los ojos por un momento, procesando lo que significaba. Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había perdido, mi hijastra había caído tan bajo que ahora, sin saberlo, estaba pidiéndome trabajo. Cualquier otra persona podría haberlo tomado como una oportunidad para demostrar grandeza, para darle una segunda oportunidad, para demostrar que el rencor no lo dominaba. Pero yo no era cualquier otra persona. Esta era mi oportunidad de darle el golpe final, el que aseguraría que nunca olvidaría lo que había hecho. Tomé su solicitud y la leí con detenimiento. Su carta de presentación era patética, un intento torpe de sonar profesional sin tener absolutamente nada que ofrecer. Se notaba que había intentado ocultar los baches en su historial, pero la falta de experiencia y las breves menciones a empleos mal pagados dejaban en claro que su vida era un desastre. No respondí de inmediato. En lugar de eso, esperé. Dejé que pasaran varios días, el tiempo suficiente para que pensara que tal vez tenía una oportunidad. Y luego, justo cuando menos lo esperaba, le envié una respuesta. Un correo formal. Frío. Sin rastro de emoción. Apreciamos su interés en el puesto. Sin embargo, después de revisar su solicitud y antecedentes, hemos decidido no seguir adelante con su candidatura. En base a la información encontrada, consideramos que su perfil no se alinea con los valores y la ética de nuestra empresa. Le deseamos éxito en sus futuras búsquedas laborales. Lo envié y luego me senté a esperar. No pasó mucho tiempo antes de recibir una respuesta. Por favor, decía su mensaje, con un tono completamente distinto al que había usado en el pasado. Solo denme una oportunidad. Estoy dispuesta a trabajar en lo que sea, aprender desde cero, hacer lo que haga falta. Leí esas palabras una y otra vez, recordando el desprecio con el que solía hablarme, la arrogancia con la que me miraba cuando creía que yo no era más que un peón en su mundo. Y entonces, decidí hacer algo aún peor. Le respondí con una oferta. Le ofrecí un puesto como personal de limpieza. No en la oficina, no con un contrato estable, sino como trabajadora tercerizada, con un sueldo mínimo, sin beneficios, sin estabilidad. Un trabajo que la obligaría a limpiar escritorios, recoger basura y ver, todos los días, a personas que ganaban 10 veces más que ella con la mitad del esfuerzo. No hubo respuesta inmediata. Pasaron varias horas antes de que supe de ella nuevamente. Cuando finalmente contestó, su mensaje era un grito de impotencia disfrazado de dignidad. No necesito tu caridad, escribió. Voy a encontrar algo mejor. No pude evitar sonreír. Sabía que no encontraría nada mejor. Porque yo mismo me había asegurado de eso. Antes de enviarle la oferta, ya había hablado con algunos contactos en otras empresas. Ya había hecho lo necesario para que cada vez que alguien revisara su historial, supieran exactamente quién era ella y lo que había hecho. No importaba cuántos currículums enviara. No importaba cuántas entrevistas intentara conseguir. La puerta estaba cerrada para ella, para siempre. El mundo en el que una vez se movió con arrogancia ahora la rechazaba. Y todo porque, en su infinita estupidez, creyó que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. La última vez que supe de mi hijastra,
Estaba trabajando en un lugar aún peor que el café donde había comenzado. Mi exesposa, incapaz de seguir manteniéndola, finalmente la había echado de su casa, obligándola a sostenerse por su cuenta. No tenía familia. No tenía amigos. No tenía un futuro. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía paz. Mi venganza no fue inmediata. No fue explosiva. Fue lenta, metódica y absoluta. Y lo mejor de todo es que, hasta el último momento, ella misma se encargó de entregarme la oportunidad para destruirla por completo.